Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana? Yo estoy absolutamente seguro que estamos bendecidos, que estamos fortalecidos en el Señor, que todo esto que está sucediendo no va a hacer que nosotros menguemos en Dios, sino que todo lo contrario, tal vez nos extrañamos, sí, como ustedes me envían sus mensajes y me dicen, pastor, lo extrañamos. Claro que sí, yo también los extraño mucho, hermanos, y mi corazón está con ustedes, pero en el espíritu estamos todos unidos, así como tal vez usted quisiera tocarme y no lo puede hacer. Asimismo, nosotros sabemos, al Señor no lo podemos tocar, pero sabemos que Él está ahí, que nos ama y que todas estas cosas que están sucediendo en la tierra tienen un propósito. De pronto diremos o podríamos decirnos que el Señor está castigando a Colombia por todo el pecado, pero si usted se ha dado cuenta es en toda la tierra. Entonces pudiéramos decir, no, pero entonces Dios está castigando a toda la humanidad. No sé, yo pudiera decir que eso es juicio con misericordia, que Dios está obrando para que ustedes y yo y todos aquellos que en este momento nos están viendo, volvamos nuestros ojos a Dios y reconozcamos que nos estamos equivocando, que nosotros estamos dañando aquello que Dios creó, empezando por nosotros mismos. Destruimos nuestros cuerpos, destruimos lo que Dios ha creado, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y el alma se contamina, el espíritu se contamina, y estoy hablando de nuestro espíritu, no del espíritu de Dios. Estoy hablando de nuestro espíritu. Pero aquí estamos, hermanos, y qué bueno que vengamos delante de Dios y digamos, Señor, aquí estoy, y reconozco que te he fallado, y desde nuestros padres te fallaron, pero aquí estamos, rindiéndonos delante de tu bendita presencia y queriendo hacer tu voluntad. Por culpa del hombre, la tierra gime, la tierra se está quejando ya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, la tierra se está quejando. Por eso hay tantas cosas que se suceden, huracanes, maremotos. Usted ha visto tifones en diferentes y temblores, terremotos. Todo eso se está dando en la tierra. Todo. Pero se está cumpliendo lo que está escrito en la palabra. Y nosotros estamos viendo solo un abrebocas de lo que se va a suceder en muy poco tiempo, porque estoy convencido de que el Señor ya viene por su iglesia y luego se van a suceder cosas que dice la palabra que será un tiempo como no lo ha habido ni lo habrá jamás. Por eso, hermanos, nosotros debemos todos los días darle gracias a Dios. Escuchaba yo a alguien anoche orando en ese tiempo de oración hermoso, y qué hermosa oración que hacía esta hermana, que entre otras cosas es una anciana y es una persona absolutamente comprometida con Dios, y ella clamaba y lo hacía con tanto lamento que la verdad tocó mi corazón. Esa es la manera que nosotros debemos estar en la presencia de Dios, así humillados, no de cuerpo, no de puros labios, sino de corazón. Que no se cumpla esa palabra que dice el Señor allí: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y como Dios nos ha guardado a todos nosotros, Dios está guardando a su pueblo, Dios está guardando a su iglesia escogida. Yo no le puedo decir si en este momento hay algún contagiado por este virus que está sobre la tierra y sea cristiano. Yo no le puedo decir si hay alguno, si hay dos. Yo no le puedo decir nada de eso. Yo lo único que sé es que se tiene que cumplir la palabra del Señor, que Él dijo que ninguna plaga tocaría nuestra morada, y lo ha hecho con nosotros. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano, como decía algún escritor, y lo digo a modo de título: lo que no te mata te fortalece. Lo que no te mata te fortalece. Bien lo dijo Nietzsche. Bien lo dijo Nietzsche: lo que no te mata te fortalece. Y de eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, hermanos. Se han sucedido cosas, ¿verdad? Se han sucedido cosas muy delicadas, y no dudo que se vengan otras cosas. Hoy mismo se está hablando de otro virus que está atacando a los niños. Y ya de hecho aquí en Colombia
se descubrió un caso, pero nosotros estamos en el Señor. Nosotros estamos en el Señor, hermanos. Y Dios nos guardará y Dios preservará nuestras vidas. Y si nos tocará irnos, hermano, yo le voy a decir una cosa. Nos vamos con Él. Por eso la palabra es bien clara allí en Romanos. ¿Verdad? ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar? Dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? ¿Quién? Claro que sí, hermanos, hay muchas cosas que se suceden, hay muchas cosas que atentan a veces contra nosotros, pero no es, puede que a veces sea a propósito de Dios, pero muchas veces el enemigo se viene con todo contra nosotros, porque él sabe que hay poder en cada uno de nosotros. Alguien decía en estos días, no, es que no hay que orar en las casas por liberación, porque es que no es conveniente. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, usted vaya a hacer una visita a una casa y de pronto usted está hablando o está orando por determinada persona y se levanta el enemigo. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Huirle? ¿Salir y decir no, dejémoslo ahí quietico? No, hermano, al enemigo no hay que tenerle miedo, al enemigo hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Y para eso tiene usted a Jesús y para eso lo tengo yo. Y estamos fortalecidos en Él y bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que fuéramos. Y el Señor nos dio las armas para pelear contra el enemigo. Y hay que usarlas cuando haya que usarlas, hermano. Así que eso no está bien que digamos, no hay que dejarlo. No, hermano, no. Cuando toca, toca. Y usted en el Señor está más que confiado. El Señor dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a eso? Si usted va fortalecido en el Señor, el enemigo tiene que huir. Si la presencia del Señor está en usted, el enemigo tiene que huir. Por eso, y lo seguiremos enseñando y toda la vida yo lo seguiré enseñando. No le haga el quite al enemigo. Yo conozco pastores que le huyen a una liberación en determinado momento. Le huyen y lo dejan ahí quietico, hermano. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, usted nunca le va a poner las manos a un enfermo por temor. Porque si usted como pastor o como líder duda de lo que Dios ha depositado en usted, toca mirar a ver cuál es su condición espiritual. El enemigo tiene que huir ante la presencia del Señor. Tiene que huir. No es que no, nada. Él se tiene que ir. Delante de la presencia del Señor, el enemigo huirá. Entonces, sigamos haciendo la obra del Señor. Claro que sí, el enemigo se va a enojar mucho. No vaya a creer que no, si es que la Biblia está llena de testimonios de ello. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Y entonces vamos a hablar de un personaje hermoso. Y ustedes y yo lo conocemos. Y su nombre es Pedro, ¿verdad? Pedro, ese hombre que era impulsivo, que era agresivo, que si se hubiera enterado quién iba a entregar al Señor Jesús, seguramente le hubiera cortado la cabeza. Por eso es que el Señor lo mantenía muy cerca de él, porque conocía el corazón de Pedro. Era un hombre que en todo quería figurar como el primero, quería ser el mejor de todos, quería ser el más allegado al Señor Jesús. Para él pienso yo, él creía que era el más importante de los discípulos del Señor. Pero un día el Señor les dijo, el que quiera hacerse grande en medio de vosotros tiene que hacerse como el más pequeño. Entonces así tenemos que ser cada uno de nosotros. No enorgullecernos de lo que somos ahora. Quizá
se nos ha olvidado cómo fue nuestro crecimiento en el Señor. ¿Cómo fue? Y de pronto muchos, y eso se da y se va a seguir dando mientras estemos en esta tierra, porque hay pastores que miran a la gente por encima del hombro, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos puestos fue para servir. Usted no está para que la gente le sirva. Si bien la palabra dice que los pastores son dignos de doble honra, nosotros estamos para servir a la gente. Estamos para, como hizo el Señor Jesús, dar nuestra vida por ellos. Enseñar, amar, exhortar, pero edificar también, consolar. Para eso, destruir, pero ¿destruir qué? Destruir las artimañas del enemigo, no levantarnos contra nuestro hermano, no extender nuestro dedo para juzgarlo, no acabarlo, hermanos, porque el Señor quiere es que levantemos una iglesia, no que la destruyamos, no que por creer que somos los más santos y que otro es el más pecador. No, Dios no nos puso para eso, Dios nos puso a nosotros fue para edificar, para levantar su iglesia, para llevar una iglesia limpia, una iglesia sana. ¿Cómo es que estamos nosotros? ¿O nos puede el orgullo? Pedro, un hombre impulsivo, un hombre tremendo, violento, del vulgo, un hombre quizá sin educación, pero es que Dios no ha escogido de ninguna manera hombres que tienen que ser doctos como se ha tomado hoy en muchas partes donde se nos olvidó quién nos ayudó a levantarnos. Se nos olvidó que fue el hermano que no sabía leer, el hermano que le toca defenderse en la calle, el hermano que de pronto le toca vender empanadas, la hermana que lucha para levantar a sus hijos, que le ha tocado llorar. Ellos fueron los que ayudaron a levantar la iglesia y hoy no. Hoy hemos decidido tomar hombres doctos, universitarios, hombres que tengan mucha cultura. Yo le voy a decir una cosa, Pedro no tenía mucha cultura, era un hombre hasta burdo para hablar, pero era un siervo de Dios y Dios lo amaba. Y Dios lo amaba. Sí, hoy le sucedieron tantas cosas, hermanos. Tantas cosas le sucedieron a Pedro. El Señor le dijo, sígueme cuando lo encontró y yo te haré pescador de hombres. Él no dudó, él lo siguió. Él lo siguió. Y fueron 3 años y medio y fue una escuela tan grande, tan poderosa, que yo daría todo lo que fuera por haber estado en esa escuela, porque yo creo que fue la mejor universidad, fue la mejor escuela por la que pudieron haber pasado ellos. Y aprendió tantas cosas y escuchó tantas cosas del Señor Jesús. Y Él les decía una cosa, les decía otra, acuérdense de esto, acuérdense de aquello. Yo me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré otro consolador que ya no estará entre ustedes, sino estará en ustedes, ya no estará con ustedes, sino en ustedes. Muchas de las cosas que el Señor les hablaba seguramente se les olvidaron. Olvidaron que les había hablado. Pero luego que vino el Espíritu Santo, entonces ellos dijeron, esto Él no lo había dicho, esto Él no lo había dicho. Estas cosas las dijo Él, ¿verdad? Pero como todo en la vida, hermanos, nosotros vamos caminando y la vida es una escuela. La vida es, en la vida todos los días aprendemos una clase nueva. Todos los días Dios tiene algo para darnos a nosotros. A Pedro le sucedió igual. Y estuvo con el Señor y el Señor se fue, ¿verdad? Pero antes sucedieron cosas. Pedro le decía al Señor, no, ¿cómo va a pasar? Cuando él dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y allí me va a suceder esto y aquello, y me van a azotar y me van a golpear y me van a entregar y allí me van a matar. Pedro le decía, no, Señor, no hagas nunca, no, Señor, ¿cómo vas a hacer? Sálvate a ti mismo. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Yo creo que meditaba Pedro en todo lo que le decía el Señor.
Señor, yo nunca te negaré, decía Pedro, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dijo, no digas eso, Pedro, porque antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y así sucedió, así sucedió. Ese Pedro allá alejado y mirando al Señor allí en la cruz. Y yo creo que se acordaba. Y cuando el gallo cantó, dice la palabra que Pedro le tocó llorar amargamente. Pero el Señor le dijo algo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Te ha pedido para zarandearte. Dese cuenta usted, hermano, las cosas no son fáciles. Estaba con el Señor Jesús, pero el mismo Señor Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y efectivamente, se fue el Señor Jesús, ¿verdad? Pedro lo negó y él tuvo que llorar amargamente. Y usted, si ha leído la Biblia, usted se da cuenta que Pedro no hizo la obra del Señor inmediatamente. Pedro volvió a su trabajo antiguo. Pedro volvió a ser pescador. Y cuando el Señor resucitó, se lo encuentra allí otra vez en el mar. Y cuando le dijeron que el Señor Jesús estaba ahí, Pedro no corrió inmediatamente, sino Pedro se tiró al agua. Y tal vez pensó muchas veces, no, él no va a querer nada conmigo, él no va a querer nada conmigo. Pero el Señor lo acogió con tanto amor, con tanto amor. Pedro le decía al Señor, el Señor más bien le decía a Pedro, ¿me amas? Luego que resucitó, y Pedro le decía, Señor, sí, tú sabes, yo te amo. Y el Señor le decía, bueno, entonces cuida de mis corderos, ¿verdad? Y luego le preguntaba otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo, te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahora le voy a decir mis palabras. Tal vez Pedro pensaba, Señor, pero ¿por qué me preguntas eso si sabes que yo te amo con todo mi corazón? Sí, Pedro había cambiado. Pedro había cambiado. Él había cambiado. Y volvió y le dijo al Señor, pastorea mis ovejas. Sí, el Señor se fue, vino el Espíritu Santo. Uy, hermano, vino el Espíritu Santo y ese Pedro que había sido cobarde, que lo había negado, vino sobre el Espíritu Santo y fue el primero que se levantó a dar un sermón, ¿cierto? Y todos consideraban que aquellos discípulos, que todos ellos estaban ebrios, porque los oían hablar en otras lenguas, sabiendo que eran hebreos. Toda la gente decía, pero si nosotros sabemos que estos hombres son hebreos, ¿de dónde sacaron todo esto? Están borrachos, decían algunos. Y Pedro dijo, no están borrachos, y comenzó a hablar, es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne, y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Y dice la palabra que Pedro habló y se convirtieron 3,000. Y luego volvió a dar otro sermón y se convirtieron 5,000. Entonces note una cosa, como las mega iglesias no son de ahora, las mega iglesias fueron desde Pedro, pero le sucedieron tantas cosas y el enemigo se vino con toda la fuerza contra Pedro. Y muchas cosas le sucedieron, estuvo encarcelado, ¿verdad? Y de allí lo sacó el Señor, allí quitó las cadenas que lo estaban aprisionando y Pedro salió como si no hubiera nada. Y allá fueron a buscarlo nuevamente. Y Pedro decía, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y caminaba de la mano de Dios, y dice la palabra que aún la gente sacaba a los enfermos para que aunque fuera la sombra de Pedro pasara sobre ellos, y eran sanos. Ese hombre, fíjese usted, hermano, ese hombre cobarde, ese hombre que negó al Señor, luego vino el poder sobre él y ya no tuvo miedo, ya no le daba miedo. Si se tenía que morir, él decía, no me interesa, estoy viviendo lo que dijo mi Señor. Y si por causa de su nombre yo tengo que morir, que así sea. Pero no murió, el Señor lo guardó. Tal vez le tocó ver a su esposa
morir porque le decían o niegas a Jesús o te mueres, ¿verdad? Y como lo negó, pues mataron a su esposa. Él vio cómo la mataron, pero luego lo tomaron a él y lo crucificaron también. Pero él pidió algo, y es: no quiero morir como mi Señor, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, y así fue. Ese es Pedro. Y hoy se habla de Pedro como ese tremendo siervo de Dios, ese apóstol, ese verdadero apóstol. Él sí fue un apóstol porque estuvo con el Señor Jesús. Sí, hoy se levantan muchos, y quizá, no sé si se pudiera colocar una escuela donde nombraran a los profetas, están demorados en colocarla, porque hoy todo el mundo se hace llamar apóstol. Pero qué diferencia tan grande que hay entre uno de esos que se llaman hoy apóstoles a los que verdaderamente estuvieron con el Señor Jesús. Y no dudo que hoy haya muchos hombres que el Señor usa de una manera grande, hermosa, pero todos quieren hoy ser apóstoles sin siquiera haber mirado un poquito qué es un apóstol. Ese fue Pedro, ¿cierto? Ese, y murió por causa del Señor Jesús, ¿verdad? No lo mató el enemigo cuando quiso, se fue cuando el Señor quiso llevarlo, ¿verdad? Lo que no te mata te fortalece. Y ahí está otro siervo grande, del cual la Biblia habla en gran manera. Ahí está Pablo, sí, estuvo y fue del tiempo del Señor Jesús, pero no estuvo con él. Fue de los tiempos del Señor Jesús, aunque no estuvo con él. Usted sabe muy bien la historia de Pablo, perseguidor de la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero tuvo su encuentro allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Usted se lo encuentra yendo camino a Damasco a que le firmaran cartas para perseguir, encarcelar y aún matar a los cristianos. Estuvo presente cuando mataron a Esteban. A él le entregaron las ropas de Esteban. Y yo creo que se alegraba y perseguía a los cristianos porque él creía que estaba haciendo lo recto. Pero tuvo que tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y entonces allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 dice la palabra que iba camino a Damasco cuando de pronto vino un resplandor y lo hizo caer de donde estaba, ¿verdad? Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, hermano, y ustedes me han escuchado esto. ¿A quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero yo le voy a decir una cosa, y hoy sigue sucediendo lo mismo, hermanos. Y sigue sucediendo lo mismo que dijo el Señor Jesús. Él dijo: ¿por qué me persigues? Es que cuando se persigue a un cristiano, se está persiguiendo al Señor Jesús. Porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Y cuando se persigue a un cristiano, así sea de consiervos, van a tener su paga, van a tener su paga. Él le dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le sucedieron otro montón de cosas, ¿verdad? Quedó ciego, pero el Señor lo llevó a un lugar y allí tenía preparado a otro varón al cual le habló y le dijo: ve, allí en tal lugar vas a encontrar a un varón que está ayunando. Ve, ponle las manos y ora por él para que recupere la vista. Estaba ese hombre y decía: Señor, pero ¿cómo me mandas? ¿Cómo me mandas allá si tú conoces a ese hombre que tiene autoridad y poder para perseguir, para encarcelar y aún para matar a los cristianos? Y tú me mandas a que ore por él y le ponga las manos. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento útil me es este. Y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano, usted ha leído la palabra, ¿verdad? Usted se encuentra allí 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. En cada una de ellas escribe cosas que le sucedieron. Allí en Hechos de los Apóstoles usted se encuentra cómo Lucas narra todo lo que le sucedía a Pablo.
y decía, y estuvimos allí, zarpamos de este lugar y fuimos a este otro lugar y nos sucedió y el mar nos llevó allí y hubo, no, o sea, todo lo que le sucedió a Pablo lo narra Lucas. Y fueron cosas impresionantes. Y en cada libro, en cada carta que él escribe, él dice, me sucedió esto, me ha sucedido aquello, me sucedió lo otro. Él dice, fui perseguido, encarcelado, me tuvieron en el cepo, me azotaron 5 veces, 39 veces. Todo esto me ha sucedido, dice, pero todo esto lo que me ha sucedido lo tengo por basura a fin de ganar a aquel que me llamó a servir. Ustedes y yo, ¿qué pensamos hoy, hermanos? Yo le voy a decir una cosa, hermanos, a usted y a mi Dios nos llamó a servirle. ¿Qué está pensando usted? Las cosas iban a ser fáciles, no, y yo sé, hermanos, miren, nos están sucediendo cosas muy duras, muy difíciles. No desmaye, hermano. Así como Pablo decía, no, todo eso lo tengo por basura y a mí nadie me va a poder separar del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. Pablo decía, porque si vivo, para él vivo, pero si muero con él me voy. ¿Se da cuenta? Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermano, ¿qué decimos nosotros hoy? Hoy se nos está, no porque quiera la ley está haciendo y está cumpliendo. Y nosotros también debemos sujetarnos a la ley. Y si la ley en este momento está ordenando que debemos guardarnos, en la misma palabra lo dice, guárdate en tu casa. Guárdate en tu casa. Hoy estamos en nuestras casas, no podemos vernos, pero la palabra de Dios sigue ahí. Y el Señor ha dado los recursos para que nos podamos comunicar. Por eso ustedes y yo nos estamos viendo hoy. Hermano, no desmaye. Pablo mismo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Que la palabra siga corriendo como agua. Que siga corriendo y ojalá que Dios lo use a usted, que sus labios se abran para proclamar a Cristo, para decir que Cristo es el único remedio, que Cristo es la solución a su problema, que Cristo es la solución a su necesidad, que Cristo lo va a sacar adelante de esta situación, hermano. No desmayemos, duras cosas difíciles están pasando, pero Él está ahí y Él nos guardará del día malo. Él nos guardará de toda esta situación. Él lo va a guardar a usted, Él me va a guardar a mí, hermanos. No desmayemos, ya pronto nos vamos a ver y esperamos con todo nuestro corazón que, yo no sé, hermano, se está prohibiendo dar un abrazo y tal vez nosotros nos sujetemos, pero yo sé que de corazón nos vamos a dar un abrazo. No desmaye, hermano, sea como Pablo, sea como Pedro, y así le sucedió a todos los otros discípulos. Usted se los encuentra, muchos murieron de muerte trágica, pero todo por amor al Señor Jesucristo. Usted se encuentra a Juan, usted se encuentra al mismo Esteban, que no fue un apóstol, fue un diácono, pero estaba lleno de la presencia del Señor. Tal vez usted no sea un apóstol, y yo tampoco, yo no soy ningún apóstol, yo solo soy un siervo de Dios. Y yo muchas veces les he dicho, si usted me quiere llamar pastor, bien, si me quiere decir Israel, no pierdo nada, no se me está cayendo nada, hermano, porque yo vine fue para servir, Dios me puso fue para servir, y ahí estamos, hermanos. Siga luchando, no desmaye. Y usted, tal vez, que no pertenece a la comunidad cristiana Puerta de Avivamiento, pero me está escuchando, no desmaye. Si le están sucediendo cosas, siga, camine de la mano del Señor, camine de la mano de Él, que Él lo fortalecerá, hermano. Tal vez haya estado a las puertas de la muerte, pero el Señor dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Hermano, camine. Si usted está mal, levántese, porque la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará. Levántese y siga caminando de la mano del Señor. Usted, pastor, que tal vez está allá lejos, que tal vez está creyendo que Dios lo abandonó, que no está atravesando la mejor situación, está pensando que Dios lo dejó. No, Él está ahí, sea fiel. Por eso la palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te entregaré la corona de vida. Hermano,
camine de la mano del Señor, sea fiel y sea fuerte y no desmaye, porque el Señor está con usted. Yo los bendigo, hermanos, con todo mi corazón los bendigo y espero en el nombre del Señor que ya pronto nos podamos ver. A todos los hermanos, a todos los pastores de todas las iglesias de sana doctrina, los bendecimos con todo nuestro corazón y nuestra oración siempre será para que Dios los bendiga y los guarde y nos dé toda la sabiduría que necesitamos para seguir caminando de su mano. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes.